Hola, ¿cómo están? Hoy desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, dentro de lo que es la Dirección de Patrimonio, vamos a presentar el tercero de los encuentros Vivenciando nuestra historia e identidad, que es un proyecto que justamente busca acercar los trabajos de investigación que realizamos desde la Dirección de Patrimonio. Hoy, desde el Museo Pampeano, vamos a estar presentando los trabajos de Julio Felipe Riobó sobre la historia de la fotografía. Espero que lo disfruten. Hola a todos. Desde el Museo Pampeano, hoy queremos compartir una historia con ustedes, amigos. La historia de vida de un vecino, gracias al cual Chascomús es la capital de la fotografía antigua. Ese vecino es Julio Felipe Riobó. El 19 de agosto de 1839, la Academia de Ciencia francesa anuncia la creación del daguerrotipo, primer proceso fotográfico capaz de plasmar imágenes sobre una superficie. Y así se abre al mundo el arte de la fotografía, capturando para siempre la vida misma. De esto nos va a hablar Abel Alexander. Eh, Tenemos que señalar que la, digamos, la salida comercial más importante de este invento siempre estuvo volcado hacia la retratística social. O sea, el retrato posado de estudio fue la gran actividad que tuvieron los fotógrafos profesionales durante mucho tiempo. Y por supuesto esto se refleja en estas primeras obras. El daguerrotipo es un positivo único, eh, es una fotografía metálica sobre plancha de cobre, bañada en plata, pulida a espejo. Eh, el proceso era muy complicado. Había que primero, digamos, emulsionar este positivo único con vapores de iodo. Eh, a partir de 1841 que se pone a punto bajar los tiempos de exposición, se le agregan vapores de bromo, las ópticas se hacen más luminosas, hay avances en la parte química y en la parte óptica, y entonces a partir de 1841 se empiezan a tomar retratos y surgen en todo el mundo los estudios daguerreanos, los estudios fotográficos, donde en una galería de pose que generalmente se ubicaba en la azotea de los edificios de la época, se armaba una especie de invernadero, una casilla de madera y vidrio, en donde la gente posaba durante los larguísimos segundos frente a la cámara de daguerrotipo. Los daguerrotipos tenían medidas universales que partían de la placa entera, de 16,5 por 21,5, y luego iban descendiendo a media placa, un cuarto de placa como la que tengo acá en la mano, un sexto de placa, un noveno, un 16avos. En su inmensa mayoría los daguerrotipos, como en este caso, se colocaban en estuches, pero había daguerrotipos que se colocaban en marcos y otros más pequeños, que era una iconografía íntima usada por las mujeres, se guardaban en anillos, guardapelos y otras joyas de la época. Muchos daguerrotipos también eran coloreados, se le colocaba color carmín los brazos, el rostro, las manos, y también se aplicaba color. El daguerrotipo se puede identificar con relación a todos los otros procesos positivos como ambrotipos y ferrotipos, porque de cierto ángulo se ve negativo, de cierto ángulo se ve positivo, o sea, negativo o positivo. Si seguimos girando la obra, vamos a ver que en un momento dado
no se ve nada, y si nos asomamos a ella vamos a ingresar al siglo XIX porque al estar pulido como un espejo nos refleja. El problema del daguerrotipo era que era un elemento sumamente costoso. Según el historiador Julio Felipe Riobó, un daguerrotipo costaba más de 100 patacones, por lo cual se hacía inaccesible para la inmensa mayoría de la población. Con lo cual toda la iconografía daguerreana que va de 1840 hacia 1860 en el país aborda nada más que las clases digamos más acomodadas de su época, estancieros, altos comerciantes, diplomáticos, clérigos, militares. El resto de la población no tenía acceso a estas primeras imágenes fotográficas que causaban pasmo en la época, y los fotógrafos en todo el mundo se desesperaban para ver cómo podían bajar los costos para que amplias capas de la población pudieran tener acceso por primera vez a la imagen fotográfica. Hacia 1850 y pico se pone a punto el proceso de placas húmedas al colodión, o sea, negativos, que en lugar de ser de papel como eran los de Talbot, el negativo, o sea, había que emulsionarlo instantes antes, pero sobre un soporte de vidrio. Por eso se llamó colodión húmedo, porque el aglutinante era el colodión, luego se sumergía en las sales de plata. Los ambrotipos son también positivos únicos, o sea que en realidad son negativos subexpuestos que por reflexión de la luz se ve positivos, o sea que el soporte de un ambrotipo es una placa de vidrio negativa, subexpuesta, pero que con un respaldo negro, un laqueado o un terciopelo o una cartulina negra, y por reflexión de la luz el negativo se ve positivo. No eran imágenes que tuvieran la calidad del daguerrotipo, pero eran mucho más económicas, y entonces los profesionales fotógrafos de la época colocaban estos ambrotipos en los mismos estuches y marcos que los daguerrotipos, pero a un precio más accesible, con lo cual los estudios empezaron a tener mayor clientela. A diferencia del daguerrotipo, bajo cualquier ángulo el ambrotipo se ve positivo. Y luego vamos a hablar del último proceso fotográfico, llamado ferrotipos. En el siglo XIX el ferrotipo, que se da a conocer hacia mediados de la década de 1850 y que se expande por todo el mundo, también estas imágenes tenían un soporte, pero en lugar de ser de vidrio, o sea, en lugar de ser un negativo al colodión húmedo, el soporte del ferrotipo era una plancha de hierro laqueada en negro, tanto el frente como el dorso, y tenía la ventaja de que era muy económica. El ferrotipo se extendió en el tiempo, más allá de los ambrotipos y ferrotipos, hasta 1920, 1930, todavía había fotógrafos que hacían ferrotipos, y esta aplicación se extendió mucho entre los fotógrafos de plaza, los fotógrafos de parques, plazas y paseos, que tomaban fotografías al minuto a la gente. Bueno, estos son básicamente entonces los primeros 3 procesos fotográficos que tuvieron vigencia en el país. El 22 de diciembre del 2014, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaba la Ley 14.662, por la cual se declara Chascomús como capital provincial de la fotografía antigua. Este va a ser uno de los grandes legados que nos dejara un gran vecino de nuestra ciudad. ¿Quién? Yo, Julio Felipe Riobó. En el año 1942, Chascomús vivió un hecho histórico y trascendental. Fue sede de la primera exposición de daguerrotipos, fotografías sobre vidrio y fotografías sobre metal. Su organizador era Julio Felipe Riobó, una personalidad destacada de esta ciudad, donde había nacido en 1883. Chascomús para ese entonces era una de las 5 ciudades de la provincia de Buenos Aires.
Sus padres fueron Francisco Riobó, español, y doña Mercedes Girado, nativa de esta ciudad. Tuvieron 6 hijos y el menor fue Julio Felipe. Realizó la escuela secundaria en Buenos Aires y luego continuó sus estudios recibiéndose de médico en 1908. Fue médico de la Armada, pero por problemas de salud debió retirarse en 1922 con el grado de cirujano principal. Es entonces cuando junto a su esposa, María Lidia Ortiz, resuelven residir en Córdoba para aliviar sus males. Riobó era un hombre de una exquisita cultura y al volver a Buenos Aires concurre con frecuencia al Teatro Colón. Su pasión por la música ya se había puesto de manifiesto en Chascomús, cuando a los 10 años brindó un concierto de piano. En 1935 fallece Basilia Girado, hermana de su madre, y entre sus pertenencias dejó una libreta de familia, en la que con rigurosa prolijidad había reconstruido el árbol genealógico familiar. Esta libreta fue mágica para Riobó, despertándole la curiosidad de investigar sobre sus raíces. Esto lo hace regresar a su pueblo natal e investigar entre estos verdaderos tesoros. Actas de bautismo, de casamiento, recuerdos. Todo lo une y recompone en un trabajo sobre 6 generaciones, al que llama Don Francisco Girado y Doña Francisca Cortés, Descendencias y Alianzas, 1740-1940. De este libro familiar realiza 100 copias que obsequia a cada pariente que había participado en la investigación. A su vez, recibe piezas fotográficas familiares. Esto ha comenzado a apasionarlo y de a poco inicia una pequeña colección, que luego va aumentando, hurgando en casas de antigüedades en Buenos Aires o bien por compras a particulares. De esta manera encuentra muchas fotografías, con la particularidad de que muchas eran daguerrotipos y ambrotipos. Con este material y cada vez más interesado en el tema, encuentra un trabajo sobre la fotografía en el Río de la Plata, de Fernández Saldaña, en el diario La Prensa de Buenos Aires. Con esto, y con la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, investiga sobre los primeros retratistas, buscando sus avisos comerciales en los diarios. El 4 de enero de 1942, él mismo publica en el diario La Prensa un artículo titulado El daguerrotipo en Buenos Aires. A fines del año 42, y ya con mucho material e información, decide hacer entonces en su ciudad natal la primera exposición de su valiosa colección. Así lo hace un fin de semana de octubre en las instalaciones del Club Social y la llama Primera Exposición de Daguerrotipos, fotografías sobre vidrio y fotografías sobre metal. Se presentaron 65 piezas, entre ellas la más antigua del país, la del gobernador Otero, hoy en el Museo Histórico Nacional, junto al retrato de la esposa del gobernador y una tercera con los hijos de ambos. Estas 2 últimas pertenecen a la colección del Museo Pampeano de Chascomús. La importancia de esta exposición es ícono para los apasionados de estos procesos fotográficos. En 1949 edita un libro, La daguerrotipia y los daguerrotipos en Buenos Aires, en el que consigna sus investigaciones sobre los daguerrotipistas que llegaron al Río de la Plata.
Antes de morir, en 1966, dona las obras que tenían un valor local al Museo Pampeano de Chascomús y las que por sus características eran de relevancia nacional al Museo Histórico Nacional. Gracias a Julio Felipe Riobó, quien donara 26 obras de un total de 60 de su colección, Chascomús cuenta con el privilegio de tener la tercer colección pública más importante del país. Finalizamos de esta manera este espacio en el que hemos conocido parte de la vida de nuestro convecino, esperando nuevos momentos compartidos entre el museo y su gente, con el calor de la presencia y el afecto de todos. Muchas gracias por habernos acompañado.